Abrir nuestras Biblias hoy en el libro de Job. En el libro de Job. Capítulo 19, verso 25. Job 19, 25. Pero realmente vamos a tomarnos el tiempo y la tranquilidad de leer el capítulo pleno porque necesitamos todo el contexto. Capítulo 19 dice la palabra del Señor. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Amado Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos la sabiduría que viene de lo alto para poder entender tu palabra, para que la enseñanza quede sembrada en nuestro corazón y para que pueda dar el fruto, Señor, que tú quieres, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que hemos leído es una difícil situación de una persona. Pero primero, para hablarles y entender el concepto, la Biblia no está escrita, no la leemos de manera cronológica. O sea, Génesis no es el primer libro que se escribió en la Biblia.
El primer libro que se escribe es el libro de Job. Cronológicamente, Job es el primer libro escrito. Aparece Génesis y todo lo que es la ley, y después los libros históricos de una manera temática, como que la colocaron para entender los temas. Pero cronológicamente el primer libro que se escribe es el libro de Job. ¿Y por qué esto es importante? Porque Job no tenía nada de la Biblia. Job no tenía el libro escrito. Apenas está empezando a escribir. Lo que tenemos de Job en este momento es una persona que sabe de Dios, que conoce a Dios, que teme a Dios, pero que no tiene ninguna información de Dios, más que sabe que Dios lo ama y que Dios es justo. Es lo único que tiene. Cuando yo estoy leyendo el libro de Job y yo leo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios, algunos cuando lo enseñan dicen, bueno, es que cuando nosotros nos muramos vamos a estar en el cielo y vamos a ver al Señor Jesucristo y todo va a ser maravilloso. Eso lo enseña la Biblia, pero esa enseñanza no la tenía Job. Job no sabía nada del cielo y no sabía nada de las calles de oro, ni del mar de cristal, ni de los lugares celestiales que Cristo fue a preparar para nosotros. Job no sabía absolutamente nada. Así que Job en el texto no se está refiriendo cuando se muere y vaya al cielo. Job está hablando en una manifestación de fe tan maravillosa y tan absoluta que está diciendo, sé que estoy pasando por todo esto. Sé que esta aflicción es terrible, no entiendo por qué está pasando, porque sé que no he pecado contra Dios y sé que Dios es justo. Y que cuando toda esta prueba termine, cuando toda esta dificultad acabe, como dice en el capítulo 1 de Job, porque Dios no tiene despropósito alguno, cuando todo esto termine, yo sé que Dios me va a levantar del polvo, yo sé que Dios me va a volver a restaurar. Yo sé que voy a volver a ver la gloria de Dios y la gracia de Dios y la bendición de Dios en mi vida. Eso yo lo sé. Y es una manifestación de fe. ¿Ok? No está hablando del cielo, está hablando de ese momento. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que hemos sufrido como Job ha sufrido. Ninguno. Veamos circunstancias de Job. ¿Qué perdió Job? Toda su riqueza se había esfumado. Lo había perdido absolutamente todo. Sus 10 hijos habían muerto. Si el dolor por uno es terrible, no me imagino el dolor de 10. Sus 10 hijos habían muerto. Su salud había desaparecido y había dado lugar a una enfermedad terrible dentro de una sarna maligna que lo tenía sentado en las afueras de la casa, y se rascaba con un poco ahí de una piedra y de algo áspero y qué sé yo, porque no soportaba la picazón. Era algo terrible lo que estaba pasando Job. ¿Qué más le pasó a Job? Su esposa le había despreciado, como leímos, aunque le rogaba por los hijos de mis entrañas, la esposa le había despreciado. ¿Qué más le pasó? Sus amigos le consideraban que era un pecador y que Dios lo estaba castigando porque tenía un pecado oculto. Puede estar peor. Yo sé que todos hemos pasado aquí por pruebas terribles, horribles, pero alguien ha pasado por las pruebas de Job. Y Dios lo está permitiendo porque es una enseñanza que se va a extender a lo largo de toda la historia. Y Job no tiene un versículo, Job no tiene el Salmo 91, Job no tiene el Salmo 23, Job no tiene el Nuevo Testamento, pero Job tiene fe. Job tiene fe y confía. En la Biblia vemos varias personas que hacen actos de fe. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham hace cuentas y dice, Dios me había dicho que en Isaac te será llamada descendencia, así que si los vaya a sacrificar y Isaac va a morir, va a tener que resucitar. Es el primero que cree en la resurrección sin que alguien haya resucitado.
fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Moisés vio cómo el agua se convirtió en sangre, vio las plagas de Egipto, vio cómo se abrió el mar rojo, vio cómo caía el maná del cielo, vio cómo salía agua de la roca, vio cómo venían las codornices para alimentar a todo un pueblo. Y Moisés tenía fe. Él solo le decía, Señor, y él sabía que Dios iba a actuar porque él no iba a abandonar a su pueblo. Es fe. Daniel, es que si ora, lo voy a echar en el foso de los leones. Pues sigo orando, y lo echaron en el foso de los leones. Y aunque Daniel no sabía qué iba a pasar, él tenía fe. Sadrac, Mesach y Abednego, que tienen que arrodillarse y adorar la imagen. No vamos a adorar la imagen, no podemos hacerlo, Dios lo prohíbe. Van al horno de fuego, pues vamos al horno de fuego. Nuestro Dios puede liberarnos, decían ellos a Nabucodonosor, y si no, sepas que no lo vamos a hacer. Y ahí andaban caminando en el horno de fuego. Era un asunto de fe. Pedro, ahí está en el mar de Galilea, el mar está crecido, las olas golpean la barca, el viento sopla fuerte, viene el Señor caminando. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. El acto de fe que tuvo que tener Pedro al poner su pie sobre el agua, ese primer paso, fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí tenemos esta situación particular de Job como un enunciado de fe. Yo sé que mi Redentor vive. Usted está pasando una situación difícil de angustia, no tiene trabajo o no le está alcanzando para comprar todo lo necesario, tiene problemas de salud, no sé lo que esté pasando usted en su vida. Pero de verdad, si usted cree en el Señor, si usted sabe que Él es un Padre eterno que nos ama, que nos cuida, que se ha comprometido con nosotros tantas veces y de tantas maneras, deberíamos en fe poder decir, yo sé que mi Redentor vive. En medio de lo que está pasando, yo sé que mi Redentor vive. En medio de la aflicción más profunda, yo sé que mi Redentor vive. Me encanta el Salmo 91, vamos a ir al Salmo 91, verso 14. Salmo 91, adelante de Job. Salmo 91, verso 14. Salmo 91, 14. Ahora, antes de leerlo, recordemos algo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, amar a Dios tiene una consecuencia. Amar a Dios tiene una consecuencia. Vean lo que dice el Salmo 91, 14. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Señor, ¿por qué no me libras? Una de las consecuencias de amar a Dios es encontrar que Dios me libra. Una de las consecuencias de no amar a Dios, de amarme más a mí, de amar más al mundo, de amar cualquier otra cosa, de tener más pasión por cualquier otra cosa que por Dios, es tener la dificultad de recibir la bendición de Dios. No es que Dios no me quiera bendecir, es que yo no quiero abrir las puertas para la bendición de Dios. La puerta de la bendición de Dios es amar a Dios. Amarlo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué sigue diciendo? Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará
y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Consecuencia de qué? De amar a Dios. A veces amamos más a la gente que a Dios. A veces por respetar a alguien dejamos de obedecer a Dios. A veces por no causar un problema con alguna persona dejamos de amar a Dios. Cuando aprendamos que Dios es primero, que amar a Dios lo es todo y que amar a Dios tiene la bendición de Él para mi vida va a empezar a cambiar, va a empezar a florecer, va a empezar a ver lo que Job vio, lo que Moisés vio, lo que Daniel vio, lo que Sadrach, Mesach y Abednego vio, lo que Pedro vio, que es el amor de Dios manifestándose en favor de sus hijos y cuando están necesitados, pues con más razón. Vean lo que acabo de decir del Salmo 91, todo se cumplió en la vida de Job. Todo. Job amaba a Dios. Cuando usted empieza a leer el libro de Job, uno ve que Job hacía sacrificios por si sus hijos hubieran pecado. Él tenía temor de Dios. Él amaba a Dios. Y aunque entró en toda esta situación que Dios permitió en su vida, todo lo del Salmo 91 se cumple. Job invoca a Dios, Dios le responde, Dios está con él en angustia, Dios lo libera, Dios lo glorifica, Dios le sacia de larga vida y le muestra su salvación. Nada más de ver el final de los capítulos de Job. Y todo es en amar a Dios. ¿A quién amo yo? ¿En verdad amo a Dios? ¿O amo a Dios como tengo que amarlo? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Cuando uno ama a una persona, uno quiere conocer a esa persona. Quiero conocerlo más, quiero saber de él más, quiero entenderlo más. Pero cuando estoy muy ocupado todos los días para conocer a Dios, no estoy amando a Dios. Cuando en lugar de buscarle la ayuda a Dios, voy y la busco en otra persona, no estoy amando a Dios, no estoy confiando en Dios. Cuando tengo más fe en otra persona que en Dios, no estoy amando a Dios. Me explico, es que el amor también se manifiesta a través de el testimonio, las acciones que yo tengo. Y ahí tenemos entonces a Job con esa linda palabra, yo sé que mi Redentor vive. Dice la Biblia en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, algo está pasando. No sé por qué está pasando, no sé la razón de lo que está pasando, no sé por qué Dios lo está permitiendo, pero sé que Dios es un Dios de propósito. No hay despropósito alguno en esto. Sería similar a lo que dijo el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero esto que está pasando me ayuda bien. Sí. Pero no entiendo cómo. No tenemos que entenderlo. Solo tenemos que creerlo. Es un asunto de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no hay despropósito ninguno en esto. Están los amigos de Job. Y los amigos de Job empiezan a suponer, ¿por qué le está pasando esto a Job? ¿Por qué el hombre millonario se quedó pobre? ¿Por qué el padre de 10 hijos se quedó sin hijos? ¿Por qué la esposa ya no lo quiere? ¿Por qué ya hasta los que trabajaban para él le están dando la espalda? ¿Por qué Job está enfermo como está enfermo? ¿Por qué se ve tan miserable? ¿Por qué Job está así? Y ellos llegan a una conclusión y dicen, 1 más 1, pecó contra Dios, tiene un pecado oculto, no lo quiere confesar y Dios lo está moliendo a palos. Oiga, muchas veces nosotros hemos sido como los amigos de Job. Cuando a alguien le está yendo mal, no estamos pensando si Dios lo está purificando, si lo está puliendo, si le está enseñando, si no estamos diciendo, algo tuvo que haber hecho. Algo fue lo que hizo. Dios lo está disciplinando, Dios lo está castigando. Pero después de leer el libro de Job, uno dice, mejor no vuelvo
a señalar ni a criticar a nadie, mejor no vuelvo a suponer, mejor no me vuelvo a sentar en silla de escarnecedores para hablar mal de nadie. Voy a poner a esta persona en las manos de Dios y voy a orar por esa persona, que es lo que sí puedo hacer. Señor, pero ¿por qué esta persona? No le voy a preguntar a Dios nada, porque lo que pasa en la vida de las personas lo conoce Dios y la persona. Dios es el que conoce el corazón y el intento de los pensamientos. Yo no puedo leer el corazón de ninguno de los que están aquí presentes. Yo no puedo leer el intento de sus pensamientos. Yo no puedo saber por qué hacemos o no hacemos las cosas. Dios lo sabe. Así que no voy a juzgar. No voy a juzgar. Tengo que salirme del oscuro juego de suponer, del oscuro juego de señalar, del oscuro juego de hacer teorías, de tomar teorías y darlas por hecho, de sentarme con otras personas a criticar, ensuciando mi corazón y el corazón de otras personas en contra de alguien que no sé por qué está pasando por una prueba. De mi boca no puede salir agua dulce y agua salada, dice la palabra de Dios. Todo lo que salga de mi boca debe ser para la necesaria edificación de los oyentes. Por lo tanto, tengo que ver que estos amigos de Job, a quien Job termina hablándoles fuerte o confrontándolos de frente, estaban mal, y que al final del libro Dios les llama la atención y les dice: ustedes pecaron contra Job. Presenten sacrificios y que mi siervo Job ore por ustedes para que puedan encontrar perdón. La iglesia no es para juzgar ni para señalar. La iglesia es para predicar el evangelio. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué hay con aquellos que están pecando? ¿Y qué hay con aquellos que dañan la iglesia? ¿Y qué hay con aquellas personas que están causando una dificultad, que son tropiezo para los cristianos? Orar por ellos. No os unamos en yugo desigual. Si alguien atenta contra la iglesia y daña contra la iglesia y ofende a los hermanos y daña a los hermanos, simplemente tenemos que apartarnos de esas personas. Porque pueden estar llenos de amargura, de dolor, de tristeza, de todo lo malo, o pueden ser malos corazones simplemente. Puede ser que nunca hayan sido cristianos y que necesiten a Jesucristo. Muchas cosas pueden ser. Pero lo que voy a hacer es orar por ellos y apartarme de ellos y guardar mi corazón. Guardar mi corazón. Sobre toda cosa secreta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Tengo que proteger mi corazón y tengo que proteger el corazón de otras personas. Por eso es que el chisme es malo. Alguien se va de la iglesia y empieza a hablar mal de la iglesia y empieza a chismear de la iglesia y empieza a decir que fulano tal cosa y que perencejo tal otra. Y ahí anda contaminando el corazón de todas las demás personas, de los hermanos de la iglesia. Alguien tiene que decirle: no quiero escuchar lo que me va a decir. Alguien tiene que poner un alto siempre al deporte del chisme, de hablar mal. Este aparatito es una bendición. Pero ahora, desde que tenemos el WhatsApp y todas estas cosas, las personas, pienso, el WhatsApp es como para ponernos, vemos a las 7 de la noche, o me mandaron un versículo bíblico, pero ahí mandan un audio y el audio dura no sé qué, 10 minutos, 20 minutos, y se ponen a hablar de alguien, en contra de alguien, y usted, como decía, es que qué vergüenza, no lo puedo dejar así como visto y no ponerle atención, y usted escucha lo que le están diciendo y ya le envenenaron el corazón. Hay que detener esas cosas. Hay que decirle a los amigos de Job: basta. La iglesia no es para eso, la iglesia es para predicar el evangelio.
Cualquier otra cosa no viene de Dios. Job sufría por su enfermedad, sufría porque su esposa le dio la espalda, sufría porque sus hijos habían muerto, sufría porque había perdido la riqueza, sufría por todo. Y además de eso tenía que estar escuchando las calumnias de los amigos. No es suficiente. A las personas a veces ven que alguien está mal y parece que no es suficiente, hay que meterle más carga. Alguien tiene que decir, ya dejemos a Job, vamos. A veces tratamos al Señor Jesucristo como los amigos de Job trataban a Job. Calma, cuidado. Pero Job sigue firme, eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo. Job sigue firme. Job no peca contra el Señor. Job tiene la fe, la esperanza y el gozo en Él. De alguna manera Dios va a resolver mi problema. De alguna manera Dios va a sacarme adelante. De alguna manera Dios va a sacar a la luz todo lo que está pasando. De alguna manera mis amigos se van a dar cuenta que yo no tengo ningún pecado escondido, que yo no he hecho nada malo, que Dios no me está castigando, me está destrozando porque tengo pecado oculto. De alguna manera Dios, que es justo, va a sacar todo a la luz. Y confío en eso. Para los que están teniendo problemas con otras personas y dificultades, confíen en Dios. Guarda silencio ante Jehová, dice la Biblia ahí. Espera en Él. El Salmo 94, 18 dice, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Estoy mal, no sé qué va a pasar. Cuando yo creo que voy a resbalar y que no, la misericordia del Señor me sustenta, me permite seguir adelante. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Es una decisión que hay que tomar para salirnos de lo que es una práctica en el mundo. Debemos destacar la afirmación una vez más. Yo sé que mi Redentor vive. Es que me están atacando y yo tengo que defenderme. No, guarde silencio. Yo sé que mi Redentor vive. Es que mire las injurias que me están dando, mire cómo me están señalando. Pare un momento, yo sé que mi Redentor vive. Usted tiene un abogado, ¿sabe quién es abogado? Jesucristo. Él es el que se va a encargar de poner las cosas en orden. Yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé. Y espero en Él. Y confío en Él y en su misericordia. El Señor es el que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Señor, estoy enfermo, me siento mal, tengo necesidad económica, tengo problemas, pero además de esto, la gente está hablando de mí, ya no sé qué hacer. Por más, Señor, que yo trato de decirle a la gente que está equivocada, peor se hace el asunto. ¿Qué le dice el Señor? Siga adelante, persista, defiéndase. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hagamos las cosas a la manera de Dios para tener la bendición de Dios. Escuchemos el consejo de Dios y por fe obedezcamos. Más allá de que nuestra carne no quiera hacerlo, obedezcamos. Para poder tener esa tranquilidad y esa paz que Dios quiere otorgarme. Señor, ¿y qué voy a hacer con este que tanto daño me hace? Usted nada. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y nuestro corazón aprende a confiar en Dios, aprende a descansar en Dios. Hay que aprender a vivir como vivía Job o como vivía Moisés.
Hay que aprender a ver a Dios en todo. Hay que aprender a ver a Dios en todo, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Moisés no vio a Dios. Cuando Moisés le pidió a Dios, quisiera ver tu rostro, el Señor le dijo, no se puede, no hay nadie que pueda ver mi rostro y viva. Te voy a meter aquí, en esta hendidura de la peña, vas a ver mis espaldas, pero no puedes ver mi rostro. Pero eso no impidió de que Moisés caminara con Dios como viendo al invisible. No lo puedo ver, pero puedo ver su manifestación. Puedo ver cómo Él me llamó. Puedo ver cómo tomé una vara, un palo del desierto que no sirve para nada y se convirtió en culebra. Puedo ver cómo ese palo, esa vara que no servía para nada, fue lo que sirvió para golpear las aguas del Nilo y que se convirtieran en sangre, y para golpear el polvo de la tierra y que se convirtiera en piojos, y para levantarlo y que se abriera el mar de dos en dos para que todo el pueblo pasara. No puedo ver a Dios, pero puedo ver a Dios a través de las cosas que ha hecho. Tal vez su tiempo ahorita no sea el mejor, tal vez esté pasando por una prueba, por una dificultad, pero no siempre ha sido así, mi hermano. Si miramos para atrás, hay tanto que agradecerle al Señor, ¿o no? Primero por la salvación, pero hay tantas bendiciones a lo largo de nuestra vida que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces ha venido en nuestro auxilio? ¿Cuántas veces nos ha levantado de una enfermedad? ¿Cuántas veces ha venido en una emergencia cuando ya no sabíamos qué hacer? Y los testimonios, tomaríamos un año para escucharlos todos. Porque no vemos a Dios, pero vemos a Dios a través de ¿qué? De sus acciones. Lo hemos visto en el pasado, lo vemos hoy y lo vamos a seguir viendo, aún en medio de la dificultad más terrible, aún en medio de la aflicción, aún en medio de todo lo que está pasando. Cuando vemos a Dios, dejamos de ver hacia el pasado y lo que estamos sufriendo, dejamos de deprimirnos. Cuando vemos a Dios, dejamos de tener miedo hoy en el presente por lo que está sucediendo. No tenemos que vivir ni en depresión, ni en ansiedad, ni en nada de estas cosas, porque estamos viendo a Dios a través de su misericordia, de su bondad, de su cuidado, de su protección, de su fortaleza, de su ánimo, usando a veces personas, usando diferentes circunstancias en la vida, y el nombre de Dios es glorificado. Vemos a Dios sin ver a Dios. Moisés, como viendo al invisible. ¿Cómo estaba Job ahí? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué estaba haciendo? Viendo a Dios sin ver a Dios, esperando en Él, confiando en Él. Algo va a pasar, no sé qué va a pasar, pero va a pasar. Algo va a pasar con su problema, algo va a pasar en su necesidad, algo va a pasar en su situación, y va a pasar, algo va a pasar. No le estorbe a Dios. A veces en nuestra necedad no le permitimos a Dios que Dios actúe. No le estorbe a Dios. Confiemos delante de Él. Descansemos en Él y Él hará, dice la palabra del Señor. El Señor me ha dado una salvación segura. El Señor no me dio salvación para sufrir. A veces el sufrimiento es parte de que mi fe se perfeccione. Pero el propósito del Señor es que yo sea salvo para que pueda predicar el Evangelio, para que pueda ser luz del mundo, para que pueda ser sal de la tierra. Ese es el propósito. Si me ahogan las dificultades y las pruebas, no voy a poder hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Señor, yo quiero cumplir con lo que tú me has mandado a hacer. Quiero seguir predicando el Evangelio. Estoy limitado, me hace falta esto, me hace falta aquello para poderlo hacer. Señor, ten misericordia. Y Él suple todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios me salvó no solamente para que no me vaya al infierno. Dios me salva siempre en toda situación, en cada circunstancia de la vida. Y aunque sea el mismo diablo que me esté atacando, Dios en su misericordia me guarda, me cubre, me protege y me salva. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Puede ser que Satanás ruja, porque siempre va a andar como el león rugiente. Y puede ser que sus rugidos me asusten, pero no se puede acercar porque yo habito a la sombra del Altísimo. Y cuando lo entiendo, lo creo y lo vivo, puedo disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una salvación segura, una salvación bendita, una salvación perfecta, una salvación eterna. A pesar de las circunstancias, no hay tristeza que Dios no pueda consolar. No hay recurso de poder, de necesidad que Él no pueda suplir. No hay desorientación si el camino es Él y nosotros lo estamos siguiendo. No hay por dónde perdernos. El que murió, resucitó y vive por los siglos. Y si la muerte no puede con Él, nada puede con Él. Mis pruebas son nada delante de Él. Solo tengo que aprender a descansar en Él. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece delante de mí en este momento. Yo sé que voy a ver el poder y la gloria de Dios. Ponga su circunstancia, su problema, su aflicción, su tristeza, su dolor en las manos de Dios. Y confíe en Él. Y dígalo con Job, yo sé que mi Redentor vive. Padre, gracias por darnos esta oportunidad, este tiempo, esta bendición de compartir tu palabra. Traemos, Dios, nuestras pruebas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones delante de ti. Queremos, Padre, dejar de actuar, Señor, humanamente. Queremos, Dios, traer nuestras ansiedades, nuestros dolores. Y queremos, Padre, que tú nos indiques el camino para no perdernos, que tú nos ilumines el siguiente paso, que podamos descansar en ti, en tus promesas, Padre, como tú nos las das. Que podamos ver los milagros que tú quieres hacer. Que podamos hoy amarte con todo el corazón para recibir, Señor, las consecuencias de amarte a ti. Que tú bendigas, Dios, a tus hijos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.